Pues sí, efectivamente. Vamos a hablar hoy de un tema espinoso para casi todos los contribuyentes y todos los televidentes, que es la declaración de la renta. Ya estamos, lógicamente, dentro del plazo para poder presentar la declaración de la renta, el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y hoy, pues desde Ausbank vamos a hacer un repaso, somero evidentemente por la limitación de tiempo, a la fiscalidad de los diversos productos bancarios, haciendo especial hincapié en depósitos, en acciones, en fondos de inversión y en planes de pensiones. Y empezaremos, si os parece bien, con los depósitos. Los depósitos, que es prácticamente el producto bancario más común, el producto después de la cuenta corriente y de la libreta de ahorro. Ese contrato, ese depósito, es ese contrato por el cual pues, una persona o entidad entrega un dinero a una entidad financiera normalmente, a cambio, lógicamente, para que lo custodie, para que lo tenga depositado, como su propio nombre indica, a cambio, lógicamente, de que pasado un tiempo pues se reintegre esa cantidad de dinero más otra cantidad que se estipulará en concepto de intereses. Pues bien, debemos saber que cuando nosotros obtenemos intereses en virtud de estos contratos de depósito a plazo, pues se consideran, a efectos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, como rendimientos de capital mobiliario. Se diferencian, por lo tanto, de los rendimientos de capital inmobiliario, como pueden ser, por ejemplo, pues los rendimientos que se obtienen por el arrendamiento de un inmueble. Y bueno, pues debemos saber en concreto, en virtud de la normativa existente, que en estos contratos de depósito no son deducibles, no podemos deducir los gastos de administración que se produzcan y de custodia, por ejemplo, de gestión, que la entidad nos vaya a cobrar en virtud de este tipo de depósitos, ni tan siquiera en caso de satisfacerse intereses, si se produce algún tipo de descubierto, ¿no? Bien, también debemos saber que los rendimientos de capital mobiliario que son o que provienen de este tipo de contratos de depósito están sujetos a una retención del 21%, es decir, previamente a ingresarnos los intereses o a hacernos entrega de los intereses de este tipo de depósitos, debemos saber que la entidad ya nos va a retener a efectos de ingresarlo en Hacienda, a efectos del IRPF, un 21% de retención que evidentemente será deducible de la cuota del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Bien, las acciones, que es un producto también relativamente común, aunque ya no hablamos de productos de ahorro, como puede ser un depósito, sino que hablamos ya de un producto de inversión. Las acciones son títulos valores que representan una parte proporcional del capital de una sociedad y por lo tanto otorgan a sus titulares la calidad de socios y de propietarios de esa sociedad, con los derechos y obligaciones, lógicamente, que ello conlleva. Pues bien, los rendimientos de capital mobiliario provenientes, lógicamente, de este tipo de productos, debemos saber que aquí sí son deducibles los gastos de administración y custodia de estos títulos valores. Y señalar que lo que se produce cuando se transmiten, es decir, yo tengo unas acciones, las vendo y obtengo una ganancia, o puedo experimentar, lógicamente, una pérdida, tienen la consideración a efectos del IRPF de ganancia o pérdida patrimonial. Debemos saber en este caso también que aquí no existe retención a cuenta y que la compensación de pérdida se produce cuando hay lógicamente, el valor de la venta es inferior al valor de adquisición de dichas acciones. Ahora bien, cuando hablamos de compensación de pérdida, porque en esos casos existe una pérdida patrimonial, es decir, si yo compro unas acciones a un valor alto y he tenido que desprenderme de ellas a un valor más bajo y experimento una pérdida patrimonial, debemos saber que las ganancias y pérdidas patrimoniales, aunque se integran con el resto de rendimiento de capital mobiliario, digamos, no se juntan entre sí, no se compensan entre sí. Los rendimientos de capital mobiliario, como por ejemplo intereses de depósitos y demás, se compensan por un lado y las ganancias y pérdidas patrimoniales que podemos experimentar, por ejemplo, de la transmisión de acciones, pues se compensan con otro. Eso sí, si experimentamos una pérdida, debemos saber que podremos solicitar su compensación o podemos ejercitar su compensación en los 4 ejercicios posteriores, los 4 años siguientes.
Los fondos de inversión son entidades que funcionan como captadoras de recursos de inversores y canalización de ese recurso a través de la emisión de participaciones. Y estas participaciones, pues evidentemente, estas entidades, que son los fondos de inversión, tienen la obligación de gestionar y administrarlas, de gestionar y administrar estas carteras de valores. Bien, debemos saber que aquí la tipología de renta que podemos obtener con respecto a este tipo de productos bancarios del fondo de inversión es la ganancia o la pérdida patrimonial que podemos experimentar en la transmisión de dichas participaciones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues estamos en un supuesto parecido al que hemos visto de las acciones, porque efectivamente se califican fiscalmente como ganancia o pérdida patrimonial en cuanto a si ha habido un precio de transmisión mayor o menor al precio de adquisición. Pero aquí sí debemos saber que la ganancia patrimonial, al contrario que en las acciones, o al contrario de lo que veíamos en las acciones, está aquí sí sujeta a una retención del 21%, que es deducible igualmente de la cuota del impuesto de la renta de las personas físicas, y por lo tanto debemos saber que antes de recibir ese rendimiento, antes de recibir el precio de transmisión, que en este caso pues debería haber sido mayor, lógicamente, que el precio de adquisición, para experimentar esa ganancia patrimonial, sí que el fondo esa entidad nos va a, pues a retener ese 21% en concepto de la cuota de IRPF. Y debemos recordar lo mismo que hemos dicho un poquito para las acciones, es decir, la compensación de pérdidas pues se puede realizar, pero debemos saber que los rendimientos de capital mobiliario pues se compensa por un lado, y las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de este tipo de productos se compensan por otro lado y no se entrelazan. Por último, en este breve repaso a algunos productos bancarios, pues vamos a hablar de los planes de pensiones, que son instituciones de previsión voluntaria y libre que pueden complementar o no, digamos, las prestaciones del sistema obligatorio de la Seguridad Social, ¿de acuerdo? Y que consiste, lógicamente, en que nosotros realizamos aportaciones a lo largo de un determinado periodo de tiempo para luego, cuando se cumple la contingencia prevista en ese plan de pensiones, pues recibir la prestación correspondiente. Debemos saber que la calificación fiscal de los rendimientos obtenidos a través de este tipo de institución, de los planes de pensiones, tienen la consideración no de rendimiento de capital mobiliario, sino de rendimiento del trabajo personal. Es decir, tienen la misma consideración a efectos de IRPF que los emolumentos, los salarios, y evidentemente pues debemos saber que eso tiene sus consecuencias. Por lo tanto, cuando se produce, como decimos, la contingencia prevista en el plan de pensiones, el beneficiario recibe la prestación que se forma con las aportaciones realizadas por el partícipe durante todo este tiempo, durante todo el tiempo que ha tenido contratado este plan de pensiones. Debemos saber y decir que a partir del 1 de enero del 2007, a pesar de que una persona llega a la edad de jubilación, que es normalmente la contingencia prevista en este tipo de productos, los planes de pensiones, se pueden realizar o seguir realizando aportaciones al plan. Si bien, si ya hemos empezado a recibir prestaciones a través de este plan de pensiones, pues las aportaciones que nosotros realicemos tan solo podrán ser recuperadas solamente si se produce el fallecimiento o si se produce una situación de dependencia. Pues principalmente, y de cara a la declaración de la renta, 2 o 3 consejos muy breves. El primero, lógicamente, es revisar las declaraciones de años anteriores, por cuanto podemos encontrarnos cantidades que podamos compensar o evidentemente ingresos que no hayamos imputado a ejercicios anteriores. Es muy importante. También es muy importante saber que debemos revisar el borrador que normalmente la agencia tributaria nos va a remitir, y debemos recordar que en caso de que haya algún tipo de error en esa información, en ese borrador o en esos datos que nos aporta la agencia tributaria, la responsabilidad última es siempre del obligado tributario. Es decir, nosotros no podemos escudarnos en que la agencia tributaria nos facilitó una información errónea a efectos de realizar de forma incorrecta nuestra declaración de la renta. Y por último, debemos recordar que si tenemos contratado algún producto de riesgo, algún producto tóxico que haya podido influir, lógicamente, en nuestra capacidad
para recibir rendimientos a lo largo del año, como puede ser un swap, un clip, una permuta financiera. Recordar que Ausbank maneja ya centenares de sentencias que declaran nulos este tipo de producto y por lo tanto que estamos consiguiendo que se devuelva ese dinero que se les ha cobrado de forma injusta a muchísimos contribuyentes. Nada más y bueno, pues simplemente recordar a los televidentes que aunque sea una obligación a veces fastidiosa, pero es necesaria y más en los tiempos que corren. Hay que arrimar el hombro.